clínicas, ¿sí? Vamos a ver fundamentalmente tres cosas muy rápido, ¿sí? Vamos a hablar de hipoglucemia, vamos a hablar de convulsiones y vamos a hablar de sepsis, bien cortito y bien preciso, como una introducción al tema, y yo después les voy a compartir algo más de información, ¿sí? Muy bien. Les voy a contar un caso, ¿sí? Vamos a ir con el primero, ¿sí? Es un paciente masculino de 36 años que su novia llama al servicio de emergencia porque lo encuentra comportándose de forma extraña. El paciente está excitado, habla incongruencias, se conduce de forma errática, está violento, va de acá para allá, ¿sí? Cuando ustedes llegan con la ambulancia, al paciente lo encuentran inconsciente y roncando, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Ustedes les cuentan esto? ¿Y qué ideas se van haciendo en la cabeza? ¿Qué les podría estar pasando a este paciente? Una alteración de la conciencia. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué podría tener una alteración de la conciencia un paciente de 36 años? Una cetoacidosis podría ser. Ok, podría ser alguna de las complicaciones de la diabetes, por ejemplo, la cetoacidosis, perfecto. ¿Qué más? O que no ¿Una haya CB? tomado la insulina. ¿Cómo? Perdón, de vuelta. O que no haya tomado la insulina. Ok, o sea, no se aplicó la insulina y tiene hiperglucemia, ¿sí? Una cetoacidosis diabética. ¿Qué más? Si no sabemos si es Podría ser diabético. No, yo iba a decir que si no sabíamos si era diabético, haber consumido alguna sustancia. Muy bien, y podría ser diabético y haber consumido alguna sustancia también, ¿sí? Así También. que, digamos, podría estar intoxicado, perfecto. ¿Qué más? Podría ser una deshidratación. Ok, podría estar deshidratado. Es difícil que un paciente de 36 años sano tenga una deshidratación como esta que Seguro. amenace la vida, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Sí? Ok, ¿qué más? En personas mayores sería más correcto. Exactamente, sería como un anciano, probablemente más probable, ¿no? ¿Qué más? Que se haya aplicado insulina además. Ok, el otro extremo de las emergencias diabéticas, ¿no? Que tenga una hipoglucemia, ¿sí? Por haberse aplicado insulina de más, perfecto, o no haber comido, o haber hecho ejercicio y no haber guardado adecuada relación entre la administración de la insulina, la dieta y el ejercicio. Perfecto, excelente. ¿Qué otra cosa puede tener? Puede tener una meningitis, encefalitis. También alguna infección. Muy bien. Una infección del sistema nervioso central y podría ser alguna infección sistémica que lo haga comportarse así. También. Ok, perfecto. O sea, la sepsis podría ser que se comporte así también, ¿no? Muy bien, perfecto. Podría tener un sangrado cerebral, un tumor que sangró, una malformación arteriovenosa y que inicialmente tenga también cambios en la conducta, ¿sí? Hay varias opciones. Lo importante es que vayamos con esta idea, ¿no? De que un paciente joven con un cambio abrupto en su estatus neurológico es una emergencia, siempre, ¿sí? Y el llamado fue por más, o sea, por estar más activo, más excitado, más agresivo y demás, pero cuando ustedes llegan lo encuentran en coma, ¿sí? O sea, lo encuentran inconsciente y roncando. Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales que ustedes hicieron, ¿sí? Que están todos perfectos, ¿sí? Por supuesto que podría tener una patología psiquiátrica que a lo mejor no nos dijeron o que ignoremos, podría estar también dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Muy bien. Buenísimo. El caso que vamos a charlar hoy nos convoca la hipoglucemia, ¿sí? Y esto ténganlo en cuenta porque la hipoglucemia es una causa bastante frecuente de deterioro del sensorio en pacientes jóvenes, ¿sí? Es difícil que una persona sana haga una hipoglucemia sin estar usando un hipoglucemiante, bien sea insulina o alguno de los hipoglucemiantes orales que podrían provocar hipoglucemia. O sea, es raro que alguien tenga una hipoglucemia clínicamente significativa por ayuno, ¿sí? Aunque podría ocurrir, pero tengan en cuenta que hay escenarios donde este riesgo es más alto, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tuviera hiperinsulinismo, ¿sí? O sea, que si no tuviera un insulinoma, un tumor que produce insulina, o estuviera infectado y tuviera sepsis, ¿sí?
en esos casos podrían tener una hipoglucemia clínicamente significativa, aunque no fueran diabéticos, ¿sí? Y algo que es muy importante es que en realidad la definición de la gravedad de la hipoglucemia tiene más que ver con lo que clínicamente le provoca que con el valor de glucemia propiamente dicha, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar en los libros que vamos a llamar hipoglucemia una glucemia menos de 60 o menos de 50. Las dos observaciones están bien, pero realmente lo que genera una modificación en la conducta es si esta hipoglucemia genera un cambio en el sensorio, ¿sí? Si el paciente tiene 50 de glucemia y no tiene alteración del sensorio, buenísimo, no es una hipoglucemia grave, por más que tenga 50 o 40, y si maneja su vía aérea va a poder compensarla tomando algo por vía oral. En cambio, si tiene compromiso del sensorio, hablamos de una hipoglucemia grave que pone en peligro la vida del paciente, ¿sí? ¿Esto se entiende más o menos? ¿Es claro? Sí, profe. Ok, buenísimo. Muy bien, perfecto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipoglucemia? Básicamente, ¿sí? Son dos grandes tipos, ¿sí? Y esto es, a mí me gusta este cuadrito porque es fácil de acordarse. De un lado están los síntomas autonómicos. Ustedes piensen que la respuesta a la hipoglucemia es activación simpática, descarga de adrenalina, aumento de la liberación de cortisol para tratar de mover los depósitos de glucosa que hay en el organismo. Entonces, la respuesta clínica tiene que ver con aumento de la actividad simpática. El paciente tiene palpitaciones, está ansioso, tiene náuseas, tiene vómitos, tiene temblor, está transpirado, ¿sí? O sea, tiene gran descarga adrenérgica. Y por el otro lado, los síntomas tienen que ver con la falta de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense ustedes que la neurona es una célula que es ampliamente dependiente del aporte de glucosa y del aporte de oxígeno. Si vos lo privás de alguna de esas dos cosas, la neurona rápidamente disfunciona y muere. Dentro de esta disfunción neuronal, primero van a encontrar neuronas que funcionan de forma irregular. Entonces pueden tener confusión, letargo, mareo, excitación, agitación, dificultad para hablar, imposibilidad para concentrarse, ¿sí? Los síntomas pueden tener focalidad neurológica parecidos a los del accidente cerebrovascular y eventualmente, cuando la hipoglucemia es muy profunda, pueden tener convulsiones y directamente el coma, ¿sí? Entonces, este cuadrito recuérdenlo porque básicamente los signos y síntomas de la hipoglucemia tienen que ver con el mecanismo simpático de compensación y tienen que ver con lo que le hace a la neurona no tener glucosa. Y recuerden siempre que la gravedad está dada por el impacto neurológico que provoca esa hipoglucemia. Si no está deteriorado, lo vamos a poder recuperar fácilmente y con tratamiento vía oral. Muy bien. De una forma fácil para recordarlo, ¿sí? El diagnóstico de la hipoglucemia primero es clínico. Entonces, en todo paciente que tenga deterioro del sensorio, en todo paciente que tenga convulsiones, en todo paciente que tenga focalidad neurológica, como si fuera un accidente cerebrovascular, sí o sí tengo que hacerle una prueba de glucemia capilar, ¿sí? Pincharle el dedo y ver el glucómetro. Si yo no lo tuviera y tuviera alta sospecha, porque es un paciente diabético que usa insulina y que hoy se la aplicó y se la puede haber aplicado de más, o hoy no comió, o hoy se aplicó la insulina y salió a hacer ejercicio, o lo que sea, puedo darle directamente tratamiento para la hipoglucemia, pensando que la hipoglucemia, su presentación es mucho más súbita, mucho más aguda que la de las complicaciones de la diabetes de hiperglucemia, como si fuera la cetoacidosis, ¿sí? Bueno, ustedes van a ver que los pacientes hiperglucémicos se van deteriorando en el transcurso del tiempo. En cambio, el hipoglucémico cruza un umbral, ¿sí? En el cual sus neuronas no alcanzan a recibir la cantidad de glucosa que necesitan para vivir, disfuncionan y mueren, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen la confirmación a través de una prueba de glucemia capilar, pueden directamente iniciar el tratamiento. Y el tratamiento va a variar, básicamente, si puede proteger la vía aérea o no puede proteger la vía aérea, ¿sí? Si el paciente tiene menos de 50 o menos de 60 de glucemia capilar, pero protege la vía aérea, lo tienen pálido, frío, sudoroso, taquicárdico, pero todavía mantiene la protección de la vía aérea, pueden darle glucosa oral, ¿sí?
¿Cómo le voy a dar glucosa oral? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Las formas más fáciles tienen que ver con darle jugos de fruta, ¿sí? Cualquiera de los de cajita que ustedes pueden comprar que no sea dietético, todos sirven, ¿sí? Y si no vienen, algunos geles o unas pastillas que se chupan, ¿sí? Que tienen glucosa directamente. O sea, no tienen formas más complejas de azúcares como puede tener una factura, un alfajor o lo que sea. Estas son formas bien simples que se absorben inmediatamente, ¿sí? Si el paciente maneja su vía aérea, inícienle directamente a la administración de algún concentrado de glucosa por vía oral. Los deportistas vieron que usan a veces algunos geles que se ponen en la parte interna de la encía, están estos comprimidos, como yo les decía, de glucosa que se pueden chupar y dan energía. Cualquiera de esas opciones está bien. Ustedes me dirán, bueno, una Coca-Cola, bueno, una Coca-Cola está bien, puede generar vómitos, distensión abdominal y demás, por eso preferimos evitar las bebidas con gas, pero llegado el caso de que sea lo que ustedes tienen, mientras no sea una Coca-Cola Light, por supuesto, porque la vamos a usar para tratar la hipoglucemia, está bastante bien y está aceptado. Ahora, si el paciente tiene compromiso del sensorio, por supuesto, no podemos darle nada por boca porque se va a broncoaspirar. En ese caso, le vamos a hacer tratamiento por vía endovenosa. El tratamiento por vía endovenosa lo pueden hacer con las distintas concentraciones de soluciones hipertónicas, ¿sí? Al 10, al 25, ¿sí? Al 50 tratamos de no hacerlo porque si la vena hace flebitis y se rompe y la dextrosa a tanta concentración se extravasa, provoca necrosis tisular, ¿sí? Entonces, dextrosa al 10 que tenemos en todos lados, pueden pasarle 2 ampollas en bolo y habitualmente el paciente va a empezar a recuperarse, ¿sí? Le ponen 2 ampollas en bolo y después le cuelgan dextrosa al 5 tranquilos en infusión, la que tenemos comúnmente en la sala o arriba de la ambulancia. A veces puede ser difícil obtener un acceso endovenoso. En el adulto se puede usar el acceso intraóseo, aunque requiere una aguja especial y demás, pero lo que sí podríamos usar es el glucagón intramuscular, ¿sí? El glucagón es una ampolla que viene más o menos preparada para que el paciente se la pueda autoadministrar, ¿sí? Y que va a mover rápidamente los depósitos tisulares, o fundamentalmente los depósitos hepáticos de glucógeno, los va a degradar y va a mandar una carga de glucosa rápidamente al organismo. El glucagón puede provocar vómitos muy intensos, por lo tanto, estemos muy atentos al deterioro del sensorio del paciente. Y por supuesto, aquellos pacientes que no tengan reserva hepática de glucógeno, si está desnutrido, malnutrido, o si el paciente es alcohólico, le pueden pasar todo el glucagón que ustedes quieran y el paciente no va a mejorar. Pero, como alternativa a la dextrosa endovenosa, si ustedes no le pueden encontrar una vía, el glucagón es una muy buena idea. Por supuesto, siempre la aproximación general para la emergencia, el ABC, abrir la vía aérea, colocarle oxígeno, evaluar la ventilación, la circulación y demás. Y siempre piensen si hay algo más, ¿sí? La hipoglucemia per se, más allá de que sea una emergencia médica, puede ser el marcador de que haya algo más, ¿sí? De que el paciente tenga sepsis, de que no esté usando bien la insulina, entonces no tenga clara la dosis o el lugar donde administrarla, o cómo seguir la dieta en relación a la administración de insulina, o que se vaya a hacer ejercicio inmediatamente después de aplicársela, o que se la haya aplicado intramuscular y demás. Entonces siempre la hipoglucemia tiene algo más atrás y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que les viene el paciente con hipoglucemia, lo reconocen, 2 ampollas de dextrosa al 10%, después le cuelgan una dextrosa al 5% y va a estar bien. Si no, le pueden hacer glucagón intramuscular, una ampolla, y si el paciente maneja su vía aérea, pueden darle glucosa por vía oral sin ningún problema. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan del caso? El compañero pregunta si se puede administrar corticoides. Bueno, los corticoides van a tardar en hacer efecto, por lo tanto no van a permitir la recuperación inmediata de la hipoglucemia. A veces uno lo usa, pero no van a causar el efecto inmediato que uno está buscando,
sea, a diferencia del glucagón, que el glucagón mueve las reservas inmediatamente. Muy bien. Ok, ustedes llegan, ¿sí? Está el paciente tirado ahí en el suelo, ¿y qué pensarían cuando lo ven tirado así en el suelo? ¿Qué puede tener este señor que está de... Un traumatismo de Ok, cráneo. se puede haber caído y estar traumatizado, perfecto. ¿Qué más? Una persona que colapsó súbitamente, ¿qué otra cosa puede tener? Síncope. Un síncope. Un síncope, Puede haber hecho un paro. puede estar parado, perfecto, muy bien, muy bien, perfecto, excelente. O sea que ustedes piensan que este paciente puede estar en paro, entonces siempre acérquense con el desfibrilador, con todo listo para reanimar al paciente, no solo todo en la vida es hipoglucemia, ¿sí? Muy bien, pero supongamos que ustedes se acercaron, ¿sí? El paciente está pálido, frío, sudoroso, está taquicárdico, no desatura, aunque está roncando. Si está roncando, ¿qué les hace pensar esa vía aérea? Está obstruido parcialmente. Muy bien, que es una vía aérea que no está del todo permeable, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes para permeabilizarla rápidamente? Extender el Muy cuello. bien, llevar la cabeza hacia atrás y levantar la mandíbula, ¿sí? Acuérdense las maniobras básicas, con eso nos alcanza. No queremos ponerle un tubo en la garganta a este paciente, porque una vez que le compensemos la hipoglucemia se va a despertar. Lo peor que nos podría pasar es ponerle un tubo en la garganta y que después se lo tengamos que sacar inmediatamente y habernos arriesgado a que vomite, se broncoaspire, lastimarle las cuerdas vocales, generarle más hipoxemia o lo que fuera, ¿sí? O sea, le agregamos morbilidad si nos apuramos con la vía aérea. Lo que sí tiene que pasar es que ustedes le lleven la cabeza hacia atrás y le levanten la mandíbula, le pongan oxígeno, hagan todo para que esa vía aérea esté lo más permeable posible, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos charlado que había algunas cánulas? ¿Se acuerdan de que teníamos una cánula orofaringia y una cánula nasofaringia, ¿verdad? Muy bien. Dependiendo del grado de profundidad de la inconsciencia que tenga este paciente, puede ser que la orofaringia la tolere o no, pero pueden ayudarse, si por ejemplo ustedes están solos o son solo dos arriba de la ambulancia, pueden colocarle una cánula nasofaringia para que ventile bien y irse a colocarle la vía endovenosa, ¿sí? Muy bien, sacaron el glucómetro les dio 48 y el paciente está en coma. ¿Qué harían? Buscar una vía para colocar alguna solución. Una destroza, mínimo. Muy bien, bárbaro. Y dijimos que para compensarlo rápidamente, ¿qué le colocaríamos? El glucagón. Las ampollas de glucosado hipertónico. Ok, si tuviéramos, lo más común va a ser el glucosado hipertónico, 2 ampollas de glucosado hipertónico al 10 y después les cuelgan una dextrosa al 5 hasta que el paciente se despierte. Lo normal es que después de los 2 glucosados hipertónicos al 10 se recupere inmediatamente. Podría ocurrir que no y que siga requiriendo, en ese caso síganle pasando y monitoricen con el glucómetro. Si ustedes ya lograron una glucemia capilar normal y el paciente no se recupera, ojo que tiene otra cosa, ¿sí? Ojo que cuando se haya caído no tenga un hematoma epidural. Ojo que no haya estado en hipoglucemia durante 5 horas y tenga severo daño cerebral, ¿sí? Entonces lo que debería ocurrir es que después de los 2 glucosados hipertónicos y que se normalice la glucemia capilar, el paciente tiene que despertarse, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Un par de cositas que ustedes tienen que poder conocer. Arriba a la izquierda van a ver el inyector de glucagón, ¿sí? En la Argentina viene como está arriba a la izquierda. Fíjense que es básicamente una jeringa para que ustedes le saquen la tapita, pinchen el frasco, la jeringa está puesta en vacío, o sea, está en aspiración. En el momento que ustedes pinchan el frasco se va a llenar del glucagón y eso se lo inyecta, se lo puede hasta autoinyectar en el muslo del paciente, ¿sí? Así es en la Argentina, requiere un poco de destreza fina. Si vos estás teniendo una hipoglucemia, tenés que poder conservar algunas cosas de destreza fina porque si no, no vas a poder, no vas a poder autoinyectarte el glucagón. En el mundo,
el HypoPen, que es el que tienen abajo, es un autoinyector de glucagón directamente. Ustedes, esto ya viene cargado, ustedes se lo apoyan sobre la pierna, lo empujan, sale la aguja y descarga el líquido en el paciente, ¿sí? Entonces, estos dos son los autoinyectores. Ustedes me van a decir que quizá no estén acostumbrados a ver glucagón y demás, pero si nosotros le prescribimos insulina a un paciente, deberíamos prescribirle el glucagón, ¿sí? O sea, el paciente debería tener acceso al glucagón y debería tener educación en cómo utilizarlo. Arriba a la derecha hay un sensor continuo de glucemia. Estos cada vez los van a empezar a ver más, ¿sí? En la parte posterior del brazo, ¿sí? Cada vez los van a ver más. El paciente lo monitoriza con una aplicación. Esto era venía antes como un glucómetro propio del sensor, pero ahora directamente la mayoría tienen Bluetooth y los monitorizan con una aplicación del celular, ¿sí? Entonces, esto está bueno. A este sensor, de la mayoría ustedes pueden acceder, o sea, ustedes pueden leerlo, se bajan la aplicación dependiendo de la marca y siendo profesionales de la salud, ustedes pueden leerlo directamente, no hace falta que tenga ninguna clave ni nada por el estilo. O sea, cualquier profesional de la salud, te bajás la aplicación, ponés que sos profesional de la salud y te podés conectar directamente al sensor y leerlo, ¿sí? Pensando que el paciente podría estar en coma. Y recuerden que hay pacientes, como abajo a la derecha, que tienen bomba de insulina, ¿sí? Es decir, son pacientes que ya no se inyectan insulina, sino que tienen una bomba subcutánea. Esto ténganlo en cuenta porque si ustedes, la bomba puede malfuncionar dándole menos o dándole más. Si ustedes tienen una hipoglucemia con un paciente conectado a una bomba de insulina, deben poder desactivar la bomba de insulina porque si no nunca se va a recuperar de la hipoglucemia, ¿tá? Si la bomba está disfuncionando y el paciente está hipoglucémico y tiene la bomba de insulina, les iba a decir es como un Walkman, pero voy a delatar mi edad, pero van a ver los sensores y la conexión al tejido subcutáneo del abdomen. Si el paciente tiene la bomba de insulina, deben desconectar, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No. ¿Por qué no le doy un alfajor a la hipoglucemia? Porque justamente como está en hipoglucemia, puede tener, o por ahí puede ser un desmayo y se puede broncoaspirar. El mismo. Muy bien, entonces, por un lado, si tiene amenazada la vía aérea, la verdad es que un alfajor no es buena idea, ¿sí? ¿Y qué más? Supongamos que no tiene amenazada la vía aérea. ¿Por qué no le doy un alfajor del que ustedes quieran? Un alfajor Habana, ese que tiene dulce de leche para levantarle la glucemia. Porque va a Por tardar el un tiempo poco. que tarde. Muy bien, porque son glúcidos más complejos, ¿sí? Que van a tener una absorción más lenta y yo necesito un efecto inmediato, ¿sí? Lo mismo que el azúcar de mesa. El azúcar de mesa tarda en generar absorción. Por eso los jugos de fruta, líquidos y demás son azúcares un poquito más simples, muchos son fructosa que tienen una absorción bastante rápida y que pueden lograr la compensación del paciente muy rápidamente, ¿sí? Y si no, ya les digo, los geles que usan los deportistas o los comprimidos de glucosa son bárbaros porque el paciente chupa el comprimido. Y habitualmente los que son comprimidos son grandotes, son como si fueran 2 caramelos Flimpaf duros. Entonces, si el paciente está medio y lo chupa, lo empieza a absorber, pero es difícil que se broncoaspire con eso. Entonces, la verdad es que no es algo chiquitito que puede pasar por la vía respiratoria. Entonces, la verdad que son bastante prácticos, ¿sí? Y si no, ya les digo, hay unos geles, que esos geles están buenos porque uno los puede usar incluso con el paciente en coma, porque acuérdense que supongamos que ustedes no pueden acceder al acceso vascular y no tienen glucagón y demás, en las encías va a haber buena absorción, en las encías, abajo de la lengua y demás, va a haber muy buena absorción. Entonces esos geles se absorben rápido y pueden servir para recuperar al paciente, ¿sí? Muy bien, buenísimo. ¿De hipoglucemia, alguna duda? ¿Preguntas? No era un chico de 26, es una abuelita de 80.
la recuperan en el domicilio, supongamos, o la recuperan en la guardia. ¿Qué hacen? ¿La mandan a la casa o la observan un poquito más? Queda en observación. Muy bien, ¿por qué? ¿Cuál es tu justificación para observarla? Posible daño, o se puede estar haciendo un CB producto del. Hay que ver Ok, el tiempo, porque muy uno no bien. tiene precedentes, más cuando presenta la guardia. Muy bien, o sea, yo tengo que evaluar el estatus neurológico posterior a ese evento, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? La hipoglucemia, aparte del mal uso de la insulina, ¿por qué dijimos que pudo haber estado desencadenada? Por la deshidratación. Una sepsis. Una sepsis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que la señora esté infectada, y eso recuérdenlo, porque por ahí en ese momento no se dieron cuenta, y a los 2 días la señora viene con la infección urinaria o lo que sea. Entonces, puede ser que la señora esté infectada. Si es la quinta, a veces te pasa que vienen y te dicen, no, ya hizo 4 esta semana. Bueno, hay algo que no está funcionando, ¿sí? Y es muy importante que aprovechemos esa oportunidad para realmente ayudarlo, porque a lo mejor la señora se está inyectando mal la insulina, no está comiendo, a lo mejor algo está pasando, y la próxima vez se va a caer del colectivo, se va a fracturar el cráneo en el desmayo o lo que fuere. Entonces, es muy importante, o no va a haber nadie para ayudarla y va a quedar sola en la hipoglucemia. Entonces, es muy importante que una hipoglucemia es como un marcador, es como una segunda oportunidad para el paciente. No la dejen pasar, ¿sí? Muy bien, buenísimo. Vamos con otro caso, ¿sí? Yo les cuento, este es un señor de 73 años que pierde súbitamente la conciencia y comienza con movimientos repetitivos en el miembro superior derecho y la mirada desviada, ¿sí? La hermana, que está presente en el lugar, nos dice que es hipertensa, ¿sí? Que el señor es hipertenso. Y, era una señora también, perdón. Y un testigo ocasional llama a la ambulancia y nosotros llegamos para ayudar, ¿sí? ¿Qué piensan que le está pasando al señor? Puede estar haciendo una convulsión. Muy bien, puede estar haciendo una convulsión. Perfecto. Muy bien. ¿Y por qué podría estar provocada esa convulsión? Una compañera dice que una CB. Ok, muy bien. Entonces, una de las causas podría ser que tiene una CB, más que nada el hemorrágico, el isquémico también podría debutar con convulsiones, más que nada el hemorrágico. ¿Qué más? En el caso de la convulsión puede ser por falta de toma de medicación que la provoque, en aquellos que son pacientes con medicación que está tomando diariamente, ¿no? Muy bien, un paciente epiléptico que por alguna razón se quedó sin medicación, la dejó de tomar. Perfecto. ¿Qué más? Encefalitis. Muy bien, me gusta, encefalitis, meningitis y demás, infecciones del sistema nervioso central, perfecto. ¿Qué más? Es hipertensa, podría ser una emergencia hipertensiva, las asociaciones. Muy bien, o sea, la encefalopatía hipertensiva también se puede manifestar con convulsiones, ¿sí? Leucoencefalopatía focal transitoria, no importa. La emergencia, la encefalopatía hipertensiva, se puede manifestar con convulsiones. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Qué otra causa conocen o recuerdan? Un tumor. Muy bien, un tumor cerebral, edema cerebral, perfecto. ¿Qué más? ¿Algún trastorno del medio interno? También. Por ejemplo, ¿cuál? Iba a decir acidosis, pero. Bueno, podría ser. ¿Y más común? ¿Elevación de la uremia? Ok, muy bien, que tenga encefalopatía urémica, muy bien. ¿Y qué Una, más? una hiperpotasemia. No tan frecuente. Hiperglucemia. Bueno, Una la ¿Trastornos del hipernatremia. sodio? edema cerebral, muy bien, acidosis, y ahí dijeron por ahí atrás trastornos del sodio, ¿sí? Fundamentalmente la hiponatremia, pero la hiper también, ¿sí? Muy bien. Acuérdense que tanto los trastornos del sodio como los de la glucosa, al final del día, cambian la tonicidad de la célula de la neurona. Eso genera cambios en la función de la neurona, cambios en la presión endocraniana, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Solo como dato general, 10% de la población en general va a padecer una convulsión en algún momento de su vida. Por lo tanto,
en su primer semana de guardia van a haber un montón de convulsiones, ¿sí? Hasta un 8-10% de las llamadas a los servicios de emergencia son por convulsiones y de estas el 70% suelen trasladarse al hospital, ¿sí? Pero miren este dato, solamente el 8% de los pacientes son tratados activamente por el servicio de emergencias. Es decir, el 92% de los pacientes que convulsivaron, cuando ustedes los encuentren, ya no van a requerir tratamiento. Entonces, una cosa que tenemos que empezar a pensar es que la convulsión per se, el movimiento repetitivo, estereotipado y demás, es una emergencia que pone a toda la gente muy nerviosa y muy mal, pero no siempre la convulsión per se es una emergencia, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, ¿sí? Pero recuerden que de todos los pacientes que ustedes vean, menos del 10% van a ser tratados activamente por el servicio de emergencia. O sea, cuando ustedes lleguen, la convulsión ya va a haber cesado y no se va a repetir, ¿sí? O cuando ustedes lo reciban en la guardia. ¿Y por qué esto es importante que ustedes recuerden? Porque la mayoría de las convulsiones generalizadas, las tónico-clónicas, ¿sí? las que implican la pérdida de la conciencia, resuelven en 2 minutos o menos, ¿sí? Y la amplísima mayoría dentro de los 5 primeros minutos. Entonces, si ustedes están trabajando en una ambulancia, cuando ustedes lleguen, lo más probable es que encuentren al paciente acostado en la vereda, ya habiendo cesado las convulsiones, ¿sí? Si ustedes trabajan en un hospital, lo más frecuente es que le traigan al paciente en estado posictal, ¿sí? Es bastante menos frecuente tener al paciente en estatus, tener al paciente convulsivando adelante nuestro, que recibirlo post-convulsivo recuperándose. Algo que nos suele preocupar es que estos pacientes durante la convulsión uno puede objetivar algún trastorno en la frecuencia y en la profundidad de la ventilación, ¿sí? Habitualmente respiran lento y superficial. Esto suele ser transitorio, tiene que ver con algunas cosas que pasan en el tronco encefálico, ¿sí? Y habitualmente revierte espontáneamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Es raro que ustedes tengan que intubar a una persona porque está convulsivando, es raro que lo tengan que bolsear, y si lo tienen que hacer, se va a recuperar rápido. Y ahora vamos a charlar un poquito más. Y recuerden que la hipoglucemia provoca más o menos el 1% de las convulsiones generalizadas. Ustedes me van a decir, bueno, qué poco frecuente que es. O sea, si el 99% de las convulsiones no van a tener hipoglucemia, ¿para qué le mido la glucemia? Bueno, aunque sean el 1% de las convulsiones generalizadas, es muy importante que ustedes a todas las convulsiones generalizadas le midan la glucemia, porque es muy fácil de revertir y la convulsión por hipoglucemia no cesa hasta que ustedes le hayan normalizado la glucemia al paciente, ¿sí? Entonces les va a pasar, y a muchos de nosotros nos ha pasado, que hemos sido recontra agresivos en el tratamiento de la convulsión, pero recontra agresivos en el tratamiento de la convulsión, y no para, y no para, y no para, y no para, y vamos por la 4ª línea de tratamiento, y después lo que el paciente tenía era hipoglucemia. Entonces, recuerden que la hipoglucemia es una emergencia bastante llamativa. Raramente la hipoglucemia no, las convulsiones. Es una emergencia muy llamativa, raramente constituye una emergencia per se, o sea, raramente el paciente va a morir por la convulsión propiamente dicho. Puede ser que hipoventile un poco, pero esto es transitorio y raramente requiere intervención. Y el 1% de estos pacientes tienen una hipoglucemia, entonces es importante que ustedes la diagnostiquen, porque si no diagnostican y tratan la hipoglucemia, pueden darle todos los anticonvulsivantes que quieran e igual no va a revertir. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Preguntas? Buenísimo. Bárbaro. Yo después les voy a compartir un material, unas diapos un poquito más largas que estas, para que aquel que le guste entenderlo desde la fisiopatología y pensarlo desde la fisiopatología, por qué la convulsión se autoalimenta, si no se aborta espontáneamente, empieza un proceso de retroalimentación, por qué hay resistencia a los anticonvulsivantes si pasa mucho tiempo y demás. O sea, no tenía sentido la discusión acá esta tarde, pero sí tengan en cuenta que
como dijimos, la mayoría van a terminar de forma espontánea. Ahora vamos a ver qué pasa cuando no terminan de forma espontánea. Ok, ¿qué pasa si ustedes reciben al paciente cuando la convulsión ya terminó? Bueno, lo primero es no medicarlo, ¿sí? Puede ser que el paciente venga en estado posictal, entonces venga con el sensorio deteriorado, como dormido, roncando y demás. En ese caso, si no está convulsivando, no le administren ningún anticonvulsivante, ¿sí? Es muy importante que mientras dure ese periodo posictal, estemos cuidando al paciente. Cuidar al paciente significa no permitir que el paciente se levante, se caiga, se golpee, o que estando confundido cruce la calle y tenga un traumatismo, que se nos caiga de la cama del hospital, entonces siempre pongamos las barandas, ¿sí? Es decir, siempre quedémonos. Quedémonos porque también la convulsión podría volver a aparecer. Entonces, siempre monitoricemos el estado posictal. Recuerden que el paciente podría morderse la lengua, ¿sí? No se la traga ni nada por el estilo, pero sí podría morderla. Recuerden que tenemos vasos bastante importantes en la lengua, el paciente podría sangrar profusamente y eso sí amenazar su vía respiratoria. Entonces, si el paciente está sangrando o tiene mucha secreción en la vía respiratoria, pueden ponerlo de costado y pueden ayudarse con algo de aspiración, ¿sí? Pero no le van a abrir la boca de ninguna manera, no le van a meter los dedos, nada de nada, solo quedarse ahí en el posictal y si necesita algo de aspiración o si está sangrando o lo que sea, ponerlo de costado, ¿sí? Vieron que es como común que la gente dice, no, le está saliendo espuma por la boca. ¿Qué es la espuma que le sale a ese paciente que convulsiva? ¿Saliva? Saliva, exactamente. Entonces, este paciente que ahora está convulsivando y que tiene un espasmo esofágico y no puede tragar, ¿sí? De algún lado tiene que evacuar esa saliva. Entonces, esa saliva. Entonces, si ustedes lo encuentran, ya terminó de convulsivar, lo dejan de costado, que evacúe esa saliva. Si lo quieren ayudar con aspiración, buenísimo, ¿sí? Si ustedes notan que francamente está muy hipoventilado, o sea, que ventila muy lento, con muy poca profundidad, que no satura bien o lo que sea, pueden ayudarlo con un breve periodo de ventilación con bolsa, ¿sí? Le abren la vía aérea, es decir, cabeza hacia atrás, mandíbula hacia arriba, lo ventilan suavecito y lo pueden ayudar. Pero raramente es necesario, ¿sí? Algo que suele pasar es que la gente dice, bueno, no, prefiero no tratar la convulsión porque los medicamentos pueden provocar deterioro respiratorio. Eso en parte es cierto, pero no es clínicamente relevante. Si la convulsión amerita ser tratada, que ahora vamos a ver cuándo es, hay que tratarla. Y mientras más dure la convulsión, más riesgo de depresión respiratoria por inhibición del tronco encefálico hay. Por lo tanto, es mucho más grave dejar que el paciente convulsive que pasarle un bolo en las dosis correctas de benzodiazepina, que es el tratamiento inicial para las convulsiones. Entonces, no tengan miedo, si está muy hipoventilado, lo ventilan, y si el paciente tiene indicación de tratarse, que ahora vamos a ver cuál es la indicación, lo tratan, porque si lo dejan a libre evolución, lo más probable es que el deterioro ventilatorio sea mayor. Siempre compruébenle la glucemia, por más que haya salido de la convulsión, compruébenle la glucemia capilar. La primera convulsión siempre se traslada, ¿sí? O sea, el paciente siempre tiene que ir a un centro hospitalario. Ustedes van a leer esta idea de primera convulsión no se medica, y en parte es cierto, porque no sabríamos qué estamos medicando, pero primera convulsión se estudia, ¿sí? Es decir, yo necesito ir a una guardia, sacar al paciente de la calle o sacarlo del consultorio, si el paciente viene al consultorio, internarlo, hacerle un laboratorio, quizás hacerle una imagen de cerebro, ¿sí? Entonces, de ahí en más tener una idea de dónde estamos parados. No podría existir escenario más frustrante que tuvieron la primera convulsión, el paciente se le fue espontáneamente, lo mandan a la casa con un turno para el neurólogo y le dicen primera convulsión no se medica, y en la consulta para el neurólogo le hacen una tomografía y tiene un tumor cerebral. Entonces, la primera convulsión, si bien habitualmente no solemos dejar al paciente con anticonvulsivantes, si no tiene indicación, ojo, porque por ahí le hicimos una tomografía en el hospital, tiene un tumor cerebral, tuvo convulsión, ya se queda medicado, por más que haya sido la primera convulsión. O sea, si tuvo convulsión e imagen, tiene indicación de ser medicado. Pero suponiendo que ustedes no le encuentren explicación todavía o lo que sea, el paciente tiene que tener seguimiento, pero no lo den de alta desde el consultorio ni lo dejen en la calle.
¿sí? Es un paciente que se interna, por lo menos en la guardia, le hacemos un laboratorio para tratar de diagnosticar todas las causas del medio interno que ustedes nombraron, le hacemos una tomografía, ¿sí? De modo de ver que no tenga una lesión ocupante, que no haya tenido un sangrado y demás, y ahí definimos cómo seguimos. Podría ser que se vaya sin tratamiento, lo que no podría ser es que se vaya sin ser evaluado completamente. Y siempre que existan convulsiones en los adultos, ¿sí? Es recomendable el traslado para tratar de identificar por qué ocurrió esa convulsión, ¿sí? O sea, salvo que ustedes lleguen al domicilio o que el paciente venga al consultorio, les diga, no, mira, hace un día que no tomo el levetiracetam porque me quedé sin, entonces ustedes le vuelven a iniciar la medicación y ya está, o les dicen, no, mira, estoy rindiendo exámenes y hace 4 días que no duermo, o estoy pasado de cocaína, o lo que sea, que ustedes se sientan, yo no me sentiría seguro dejándolo si está pasado de cocaína, pero supongamos que ustedes se sientan cómodos para dejarlo, podría ser, pero aunque sea un paciente epiléptico conocido, si ustedes no pueden identificar el factor desencadenante, o no tiene soporte en su casa que lo cuide, o tiene algún impedimento para continuar el tratamiento, porque les dice, no, mirá, yo hace una semana dejé la medicación y no tengo plata para comprarla. Bueno, te lo tenés que llevar, no hay otra, porque si no, cuando vuelvas, lo vas a encontrar convulsivando en la bañadera, ¿sí? ¿Se entiende esta idea, verdad? Sí, Sí, sí. profe. Buenísimo, muy bien. Bárbaro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Buenísimo, muy bien. Bueno, avanza un poquito más. Ok. ¿Qué pasa si yo me lo encuentro convulsivando al paciente? Bueno, lo primero es dejarlo convulsivar. No sujetarlo, no restringirlo, no agarrarlo de los brazos, ¿sí? No meterle nada en la boca, ¿sí? Simplemente dejarlo convulsivar. A lo sumo, correr cualquier objeto que pudiera molestar al paciente o lastimarlo. Si se está golpeando la cabeza, ponerle una campera, si ustedes quieren, para que no se golpee más, una campera a modo de almohadita, o una almohada si tienen la cama del hospital o lo que sea, y nada más. Déjenlo convulsivar. No lo restrinjan, ¿sí? No le metan nada en la boca porque o se va a aspirar o los va a lastimar, ¿sí? Pueden colocarle oxígeno, no es indispensable. A veces esto es una intervención que no está tan basada en la evidencia. Uno piensa que así protege un poco la hipoventilación. Francamente no hay mucha evidencia al respecto. No nos parece mal ponerle oxígeno, pero es algo totalmente optativo. Y estén listos con una bolsa ambú y demás por las dudas de que necesiten bolsearlo un poco. Si la convulsión dura más de 5 minutos o ocurren más de 2 convulsiones, o sea, una convulsión y otra, sin retorno al estado de conciencia normal, el paciente se encuentra en estatus y tiene que ser tratado, ¿sí? Dicho en criollo, para no poner limitaciones temporarias, si ustedes llegan con la ambulancia y el paciente está convulsivando, lo tienen que tratar. Si ustedes lo tenían en el hospital, le van a pedir al enfermero que prepare la medicación, ¿sí? Y cuando tengan la jeringa en la mano, si sigue convulsivando, lo tienen que tratar, ¿sí? Esa es la regla que tenemos que usar. Si el paciente dejó de convulsivar, no le damos medicación. Las convulsiones que por alguna razón duran más de 30 minutos, ahí es un evento realmente catastrófico, ¿sí? Bien sea por la lesión primaria, que es la que provocó la convulsión, por cómo se ha perpetuado esa convulsión, por el consumo de oxígeno, por la hipertermia, por el daño por estrés oxidativo y demás, es una catástrofe. Y habitualmente, después de tanto tiempo, hay mucha resistencia a las benzodiazepinas, ¿sí? Se cierran canales y demás, y el paciente se vuelve resistente a los tratamientos de primera línea. Por lo tanto, si el paciente cumple los 5 minutos y está convulsivando, lo tienen que tratar, ¿sí? Como dijimos, es importante comprobar la glucemia, porque por más anticonvulsivante que ustedes le pongan, si el paciente tiene 10 de glucemia, hasta que no le compensen la hipoglucemia, no va a dejar de convulsivar. La primera línea, ¿sí? La primera línea de tratamiento de las convulsiones son las benzodiazepinas endovenosas, ¿sí? Cualquiera, lorazepam o diazepam, están bien, ¿sí? Para usar por vía endovenosa. Van a ver que el lorazepam ha cobrado un poco más de valor en los últimos años, porque pareciera ser que el lorazepam
provoca un poco menos de depresión respiratoria que el diazepam. Dicho esto, la verdad que no hay una gran diferencia clínica y el lorazepam habitualmente hay que guardarlo en la heladera, entonces podría ser que arriba de una ambulancia no lo van a tener y en el hospital quizá tengan que ir y venir hasta conseguir el lorazepam. Por lo tanto, lorazepam o diazepam endovenoso están bien y ambos son igual de buenos y efectivos. Si ustedes tienen lorazepam a mano, bueno, el uso del lorazepam es una buena alternativa, sin duda. Pero la vedette de esto es el midazolam intramuscular. Y esto presten un montón de atención. Ustedes imagínense que tienen al paciente convulsivando, ¿sí? Está moviendo el brazo como loco. Ponerle una vía no va a ser nada fácil. Y hay riesgo, no solo de no encontrar la vía, sino de pincharse ustedes. Entonces, si ustedes no tienen acceso venoso y el paciente sigue convulsivando, el tratamiento de elección es el midazolam intramuscular, ¿sí? 10 miligramos, la ampolla viene de 15. Para el diazepam y el lorazepam es la ampolla entera. Para el midazolam intramuscular habitualmente es 10 miligramos, ¿sí? Lo ponen en la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Con una aguja larga, vieron de esas 58, ¿sí? Sobre el cuádriceps, y tiene un efecto para detener la convulsión igual al lorazepam endovenoso. O sea que en menos de 45 segundos va a detener la convulsión. Una vez que ustedes le pararon la convulsión, inmediatamente le ponen la vía y ahí siguen usando la vía endovenosa. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Hay un Profe. compañero que preguntó que si no hay midazolam, si puede ser rectal los otros. Bueno, se podría, sí. A ver, midazolam vas a tener en todos lados. El midazolam es la droga, el caballito de batalla para la intubación endotraqueal, pese a que no sería la droga más linda en este tiempo. Entonces, la verdad que lo vas a tener en todos lados. Si no, los otros se pueden usar por vía rectal, ¿sí? Ambos, el lorazepam y el diazepam. Capaz que tenemos un poco más de experiencia con el diazepam. En el adulto la dosis tiene que ser más alta. La absorción rectal, ojo que no es tan fácil, no es poner con una jeringa en la ampolla rectal y nada más. Uno debería colocar una sondita rectal, ¿sí? Para poder avanzar 5, 6, 8 centímetros. O sea, tengan cuidado que no es tan fácil la administración rectal. Pero dicho esto, se podría usar. Igualmente, si pueden, traten siempre de tener una ampollita de midazolam intramuscular que les va a servir para todo. El midazolam intramuscular es una de esas drogas que son caballito de batalla para la intubación endotraqueal, para las convulsiones, pero también para un paciente agitado, ¿sí? Cuando se les venga el paciente que mide 2 metros y pesa 120 kilos encima y lo tengan que sostener entre 8, bueno, un midazolam intramuscular va a ser una muy buena forma de calmarlo rápidamente porque no van a tener una vía endovenosa, ¿sí? Entonces, la verdad que háganse amigos y tengan el midazolam a mano siempre. Muy bien, ¿alguna más? Sí, consulto. Una vez que colocamos el midazolam, después de eso tendríamos que colocar una vía endovenosa con el lorazepam. No, muy bien, muy buena pregunta. Vos le ponés la vía endovenosa y el paciente queda posictal, ¿sí? Ya está recuperándose de la convulsión. Si no repitió la convulsión, ya está, terminó ahí. Si repite la convulsión, probablemente repitas la benzodiazepina que sea, lorazepam o diazepam, y si de nuevo hace la convulsión, ahora lo vamos a charlar, probablemente lo cargues con alguna otra medicación de segunda línea. Ahí está. Gracias. No hay problema. Muy bien. Y no se olviden de la eclampsia. No es tema de hoy. Algún día, si quieren, podemos organizar algo y podemos invitar a una experta. Pero no se olviden de la eclampsia. O sea, si ustedes tienen una embarazada convulsivando, el tratamiento es diferente, ¿sí? Ustedes tienen que estar preparados para poder responder, para poderla sulfatar, para poder hacer todo lo que tenemos que hacer en el manejo de la eclampsia, ¿sí? Entonces, estén atentos a esta población especial, digamos, de alguna forma. Y acuérdense de la hipoglucemia. Si ustedes no le tratan la hipoglucemia, no le para la convulsión. Y, sí, no sé si alguien quería preguntar algo. Otra compañera pregunta si se diluyen lorazepam o diazepam. Muy bien, buena pregunta. Mira, la ampolla de lorazepam creo que viene de 2 miligramos y la de diazepam de 5 o por ahí. Ambos
llévalos a 10 centímetros. O sea, lo que te falte para llegar a la jeringa de 10, para llenar la jeringa de 10, rellenalo con solución fisiológica. Y ahí lo vas pasando despacito. ¿Sí? Pero habitualmente, y es una buena pregunta, el bolo no debería ser más rápido que 45 segundos o 1 minuto. O sea, es un bolo lento. ¿Sí? Entonces, lo llevas a 10 y lo vas pasando en bolo lento. El midazolam intramuscular, no, la medicación intramuscular no se diluye. ¿Sí? Así que ustedes, el midazolam viene de 3 mililitros habitualmente, ¿sí? Le van a pasar 2 mililitros o 3 mililitros. O sea, 2 mililitros o 3 mililitros sin diluir. Y acuérdense con una aguja larga, ¿sí? Muy bien. Una cosa que sí es muy importante que ustedes recuerden es esto, ¿sí? Esto por favor ténganlo en cuenta, que pocas veces la gravedad del cuadro está en la convulsión per se. Por supuesto que los hay, ¿sí? El paciente que está en estatus refractario, súper refractario, que no lo podemos cortar con ninguna droga, bueno, por supuesto que eso es gravísimo. Pero la mayoría de las veces, lo más grave es la causa que produce la convulsión. Es la hemorragia subaracnoidea, es los 90 de sodio, es la meningitis. Entonces, no se apuren a dar de alta una convulsión. Si estudienlo un poquito más, traten de encontrarle una explicación, porque ustedes acuérdense que nuestro tejido encefálico, nuestras neuronas, tienen sistemas para poder suprimir las convulsiones. ¿Sí? O sea, nosotros venimos diseñados para poder suprimir las convulsiones. Entonces, si ese sistema por alguna razón no ha funcionado, suele haber una explicación. Y la explicación, en la mayoría de los casos, no suele ser tan compleja de encontrar, ¿sí? Y tampoco se queden con lo primero. No, bueno, te lo traigo convulsivando y está intoxicado con cocaína. Sí, buenísimo, está intoxicado con cocaína. Pasarle las benzodiazepinas, cortarle la convulsión, pero hacer una tomografía de cerebro, porque por ahí se intoxicó con cocaína, pero aparte, en ese contexto, le sangró la cabeza, ¿sí? O tiene edema cerebral o lo que fuera. Entonces, siempre busquen. Y busquen también, como habían dicho antes, en los pacientes epilépticos, búsquenle la causa. A veces hay disparadores, la deprivación de sueño, el uso de alcohol, el tabaco, las drogas ilícitas, bueno, por supuesto, la medicación, no tomar la medicación o espaciarla además. Hay un montón de cuestiones en la vida en las cuales los pacientes dicen, no, bueno, yo, esta medicación me da mucha somnolencia, esta me hace engordar, esta altera mi capacidad de relacionarme sexualmente. Entonces, van a ver que los pacientes muchas veces, que son pacientes crónicos, reajustan su esquema de medicación en base a su momento de su vida, y eso está bueno poderlo reconocer. ¿Sí? Y por supuesto, el paciente que se queda sin medicación no puede quedar en la casa. No, mira, yo la semana que viene consigo porque me traen una muestra. No, podés quedar porque cuando te esté bañando vas a convulsivar y te vas a fracturar el cráneo. ¿Sí? Muy bien, buenísimo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Supongamos que la convulsión no cortó con el primer tratamiento. Le hice una benzodiazepina de primera línea, no cortó la convulsión. ¿Qué hago? Suponiendo que hiciste la primera benzodiazepina, no cortó, lo repetiste, no cortó, tendrías que pasar a la segunda línea, que serían los anticonvulsionantes. Muy bien, perfecto. Entonces, hoy por hoy reconocemos 4 o 5 líneas, como ustedes lo lean. La primera línea son las benzodiazepinas, ¿sí? Pese a que hay algunos fármacos nuevos que todavía intentan ser para el momento agudo. La verdad es que ninguno ha mostrado superioridad con el diazepam o el midazolam, que no vale nada, ¿sí? Entonces, la verdad que por ahora no hay una alternativa a esas benzodiazepinas. Entonces, la primera línea son las benzodiazepinas, pero acuérdense que ya nos vamos a una segunda línea en el caso de que sea refractario, es decir, que yo ya le haya dado 2 dosis de benzodiazepina y el paciente no haya mejorado, ¿sí? O continúe convulsivando o siga sin recuperar el estatus neurológico basal. La segunda línea van a ser fundamentalmente la fenitoína y el ácido valproico, ¿sí? Que son drogas más o menos accesibles. En parte la fenitoína de a poquito la estamos empezando a dejar usar. Yo les
les voy a pasar después las dosis, cómo prepararla y demás. Si podemos evitar la fenitoína, mejor. Es una droga sumamente tóxica, ritmogénica y demás. Entonces, si la podemos evitar, absolutamente irritante de la vía endovenosa. Entonces, si la podemos evitar, mejor. El ácido valproico es bastante costoso, entonces no siempre hay. Después viene un tercer escalón con varias drogas, y dentro de esas drogas se incluye el levetiracetam, que es una droga que ganó un montón de espacio en el último tiempo. Es una droga fácil de usar, con un relativamente buen perfil de seguridad para los pacientes. Y si ustedes quieren, la cuarta línea ya está en relación con los fármacos que terminan deprimiendo la conciencia. Es decir, la cuarta línea sería el midazolam en infusión continua, o algún barbitúrico, ¿sí? Como el fenobarbital o el propofol. Todos medicamentos que son potentes anticonvulsivantes. Acuérdense del propofol, que lo usábamos para intubar también. Son potentes anticonvulsivantes, pero que deterioran el sensorio, ¿sí? Entonces, lo más probable es que si vos tuviste que llegar a la tercera línea o cuarta línea, es muy probable que tengas que intubar al paciente, porque a las dosis terapéuticas de esas drogas se deprime el sensorio, ¿sí? O sea, no porque intubar a un paciente sea terapéutico para las convulsiones. De hecho, no queremos intubarlo, ¿sí? Pero si vos tuviste que recurrir a una infusión continua de propofol para cortarle las convulsiones, es probable que el paciente esté dormido y tengas que manejarle la vía aérea. La cuarta o quinta línea, depende de cómo ustedes lo lean, son fármacos distintos, con mecanismos de acción diferentes, como puede ser la ketamina, ¿sí? La ketamina es un fármaco muy diferente al resto, porque básicamente, a diferencia de ser un agonista GABA o lo que sea, la ketamina funciona con un mecanismo que, en vez de inhibir las convulsiones, estimula los efectos propios o la sistemática propia del sistema nervioso para inhibir el mismo las convulsiones, ¿sí? Entonces, en vez de ser un inhibidor como son las benzodiazepinas, es un estimulante de la inhibición. Es súper complejo y súper interesante, pero muchas veces la ketamina funciona muy bien cuando hay resistencia a las benzodiazepinas, es decir, cuando la convulsión lleva mucho tiempo y ya no podemos detener la convulsión. ¿Qué se tienen que llevar ustedes? Yo después les voy a pasar el listado de drogas y demás, pero ¿qué se tienen que llevar ustedes de esto? Que la primera línea es una benzodiazepina, ¿sí? Sí o sí. Puede ser por vía intramuscular, por vía endovenosa, dependiendo de la benzodiazepina que vayan a usar. Que si el paciente sigue convulsivando, la van a repetir, y que si no mejora, ahí lo van a cargar, ¿sí? Lo van a cargar con fenitoína o con ácido valproico, o eventualmente con levetiracetam, y si a eso no responde, van a tener que avanzar sobre los fármacos que deterioran el sensorio, ¿sí? Como pueden ser el midazolam en infusión continua, el propofol, ¿sí? El fenobarbital o lo que fuere. Y finalmente, hay una línea súper de reserva para el estatus súper refractario, como podría ser la ketamina, ¿sí? Pero no está bien que el tratamiento inicial de una convulsión sea la fenitoína, ¿sí? O sea el ácido valproico. El tratamiento inicial son las benzodiazepinas, ¿sí? Si no responden las benzodiazepinas, vamos a la carga de los pacientes. Y no carguen a los pacientes si revirtieron, porque esto es una práctica que es una pena también. Muchas veces vos ves que le pasaron el lorazepam, el paciente se recuperó y ya lo están cargando con fenitoína o con lo que fuere. Estos anticonvulsivantes no están exentos de riesgo. Entonces, la carga es para el estatus refractario. Si respondió, no es refractario, por lo tanto no lo carga. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Sí, yo tengo una consulta. ¿En qué momento el paciente pasa a ser tratado en una terapia intensiva, digamos? Muy bien. Después de la segunda dosis de benzodiazepina pasa a una terapia intensiva. Cuando vos tenés que escalar a una convulsión refractaria, per se pasa a la terapia intensiva. Y si vos en el estudio del paciente le encontrás algo que lo justifique, no sé, le pasaste el lorazepam, le paraste la convulsión y lo llevaste a tomografía y tiene una hemorragia subaracnoidea, bueno, por supuesto que lo van a manejar en terapia. Pero después de la segunda dosis de benzodiazepina, ya es un paciente que no puede ser para una sala general, es para una sala de emergencia y una terapia intensiva. Gracias. De nada. Doc, Sí. yo quiero preguntar
preguntarle, todo esto que usted explicó, ¿se hace en un solo acto cuando usted, por ejemplo, llega a un paciente que está convulsionando en la calle y todo eso, esos pasos y todas esas drogas se van usando inmediatamente una tras otra según el paciente no responda? Muy bien. Otra de las cosas que quiero preguntar es ¿cuánto tiempo se le da a la medicación para ver si responde o no responde? Muy bien. Empiezo al revés. ¿Cuánto tiempo se le da? 3 a 5 minutos. ¿Sí? Si a los 3 a 5 minutos no paró la convulsión, hay que pasar a la segunda dosis de benzodiazepina. ¿Sí? 3 a 5 minutos, si no paró la convulsión, lo cargas. ¿Sí? Si vos estás en el hospital, vas a tener a tu disposición todas estas drogas. Si estás en la ambulancia, probablemente lo único que tengas sea midazolam. ¿Sí? Entonces, vas a agarrar, le vas a poner el diazepam primero, suponete, y si no respondió a la primera dosis de diazepam, a la segunda de diazepam, podés agarrar y ponerle midazolam en infusión. ¿Sí? Agarrás, preparás 3 ampollitas de midazolam, le calculás la dosis y se las vas pasando en infusión. Si estás en el hospital, vas a tener fenitoína, vas a tener levetiracetam, vas a tener todo el arsenal. Pero arriba de la ambulancia, quizá tengas fenitoína. Yo la verdad que preferiría no usar fenitoína arriba de la ambulancia porque el monitoreo del paciente es difícil, si hace arritmias es complicado y demás, pero habitualmente arriba de la ambulancia vas a tener benzodiazepinas. Entonces, es todo lo que vas a hacer. Por supuesto que si después de la segunda benzodiazepina el paciente no revirtió la convulsión, lo cargas y lo llevas, no seguís en el domicilio. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna más? De las benzodiazepinas, el clonazepam no se usa. ¿El? Clonazepam. Sí, el clonazepam es la única benzodiazepina por vía oral que está autorizada para su uso anticonvulsivante. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el Valium, el diazepam, no está autorizado o no tiene autorización de ANMAT ni de ninguna agencia para ser usado como anticonvulsivante. El clona sí. El tema es que habitualmente lo usamos como un medicamento preventivo. ¿Sí? O sea, hay pacientes que están, en vez de estar con fenitoína o con levetiracetam, están con clonazepam. Son los menos, habitualmente son pacientes que tienen convulsiones, que tienen contraindicaciones, o pacientes que tienen convulsiones muy, muy esporádicas, o que no han tenido convulsiones en muchos años, entonces le suspenden la fenitoína, por ejemplo, y lo pasan a clonazepam. Pero digamos que no es algo que usaríamos en la urgencia para la convulsión. Bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? No, Okay. profe. Buenísimo. Avanzamos un poquito más, ¿sí? Ok, les cuento. Este es un paciente de 27 años que comienza súbitamente con falta de aire. Está sudoroso y con desasosiego, ¿sí? Nos dice que comió un shot, un chocolate con maní, y unos minutos después empezó con prurito generalizado, dolor abdominal y falta de aire, ¿sí? Su familia llama al servicio de emergencia, se lo trae a la guardia, y al arribo se encuentra pálido, sudoroso y con regular mecánica ventilatoria. ¿Qué les parece? ¿Qué hay en su cabeza en este momento? ¿Qué piensan? Y en el shock anafiláctico. Muy bien, piensan en el shock anafiláctico. Muy bien. ¿Es lo único que le pudo haber pasado? No, pero como dice el chocolate, el prurito, el dolor abdominal, la falta de aire, te hace pensar eso. Ok. El tema del maní, hay mucha gente con alergia al maní. Muy bien. Reconozco que es medio sesgado esto, ¿no? Capaz que Claro, se llama por eso. el chocolate con maní. Y olvídate del chocolate con maní. Es un paciente que estaba comiendo y unos minutos después empezó con un poco de prurito, mucho dolor abdominal y falta de aire. ¿Qué otra cosa podrían pensar? En intoxicación. Ok. Está pálido, sudoroso, con mala mecánica ventilatoria. Se puede haber ahogado también, broncoaspirado. Muy bien, se puede haber aspirado. Perfecto. Muy bien, ¿qué más? Una reacción adversa a un fármaco.
Ok, no nos dice que estaba tomando nada, pero suponete que algo que estaba tomando le hizo mal. Perfecto. ¿Qué más? Puede tener una úlcera perforada, un abdomen agudo perforativo, algo que le explotó literalmente el abdomen, entonces tiene dolor abdominal, falta de aire, palidez, sudoración. También. Muy bien. ¿Un neumotórax? Estaba lo más bien y de Puede ser repente... un neumotórax espontáneo. Muy bien, perfecto, muy bien. ¿Puede Va. quedar cursando un shock anafiláctico también? Muy bien, vamos a ver en qué grado en qué espectro de la anafilaxia está, pero puede ser un shock anafiláctico, indudablemente. ¿Sí? Esto que parece una pavada, hacer ese ejercicio, tomarse 2 segundos para pensar que puede tener el paciente, les abre la cabeza. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes en la emergencia siempre planteen diagnósticos diferenciales. 2 o 3, ¿sí? No se casen con lo único que se les ocurre, porque solemos equivocarnos. ¿Sí? Entonces, siempre piensen un poquito más. Acá el caso es muy obvio, pero ojo, porque a lo mejor cuando vos lo revisas bien, el paciente está amarillo, suponete, y vos decís, no, bueno, pará, y el prurito no había empezado ahora, el prurito empezó hace un mes, y ahora tiene dolor abdominal y falta de aire, y ahora tiene 9 de bilirrubina, y tiene un pedazo de hepatitis, o sea, y tiene otra cosa. ¿Sí? Entonces, por supuesto que parece un shock anafiláctico esto, pero no se casen con lo primero que piensan. Siempre. Hagan diagnósticos diferenciales, jueguen un poquito con su paciente porque es lo más reconfortante que va a tener. Pensar un poquito más de lo obvio. ¿Sí? Muy bien. Buenísimo. Yo voy a estar de acuerdo con ustedes y este paciente tiene una reacción anafiláctica. ¿Sí? Acuérdense que la reacción anafiláctica grave es la que tiene 2 cosas: compromiso cardiovascular y compromiso de la vía respiratoria. ¿Sí? Un shock anafiláctico o una anafilaxia grave es aquella que tiene compromiso cardiovascular y o compromiso de la vía respiratoria. Yo puedo agarrar, comerme una mandarina, ser alérgico al colorante, ¿sí? Y brotarme todo, pero si no tengo compromiso cardiovascular, es decir, no tengo shock y no tengo compromiso en la vía aérea, por más que me quiera rascar contra la pared durante 10 horas, no me voy a morir. ¿Sí? El 1 o el 5% de los pacientes van a padecer una reacción anafiláctica grave en su vida. Todos nosotros debemos haber tenido alguna reacción anafiláctica leve o moderada, ¿sí? Pero el 1 al 5% van a tener una reacción anafiláctica grave en su vida. ¿Sí? Lo más frecuente son medicamentos, insectos y comidas, pero que en realidad eso es lo más frecuente cuando logramos identificar la causa. En más del 80% de las veces la causa no se puede identificar. Y la anafilaxia es algo tramposo, porque uno cree que la resolvió y unas horas después, especialmente si tuvo una reacción grave, el paciente vuelven a aparecer los síntomas. Esto se llama reacción bifásica y no lo reten al paciente, no es que se fue a comer el resto del chocolate que le quedaba, ¿sí? Sino que muchos de los mediadores inflamatorios quedaron dando vuelta, los mastocitos quedaron activados y demás. Entonces, cuando empezó a bajar el efecto de la medicación que le administramos, se vuelve a prender fuego, no porque se haya expuesto al alergeno de vuelta, sino porque todos esos mediadores activados seguían dando vuelta por el organismo. Y, para romper el mito, no está claro si los corticoides y los antihistamínicos sirven para prevenir la reacción bifásica o sirven para algo, ¿sí? En realidad, sí sabemos para qué sirven. Generan alivio sintomático, pero en las reacciones anafilácticas graves no le cambian el pronóstico al paciente. O sea, ayudan a que le pique menos, ¿sí? Pero no tienen impacto ni sobre el shock ni sobre el compromiso de la vía aérea. Corré a traer un decadrón, como diría mi abuela. Eso no le salva la vida a nadie. En todo caso, dentro de 3 horas le va a picar menos. Pero si lo que tiene es shock o compromiso de la vía respiratoria, le vas a aplicar el decadrón y el paciente va a seguir por el camino de morir y el decadrón no lo va a haber alterado en lo más mínimo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Sí, profe. Ok, muy bien. Esta es de la guía de anafilaxia, yo después se las voy a pasar, perdón que está en inglés, pero
estaba bonito este cuadro, ¿sí? Básicamente es relativamente fácil diagnosticar un cuadro de anafilaxis, ¿sí? Básicamente tiene que tener al menos uno de estos tres criterios. El primero es el inicio súbito, ¿sí? Habitualmente en minutos, ¿sí? De la patología, que puede ser la presencia de compromiso de la vía respiratoria, el compromiso de cardiovascular y el compromiso de la piel o del tubo digestivo. Y esto es muy importante, ¿sí? Depende el lugar donde ustedes se expongan al alergeno, es donde va a tener más repercusión. Si ustedes lo comieron, esperen vómitos y diarrea, ¿sí? Porque se va a empezar a edematizar el intestino. Si los picó un bicho, probablemente tengan menos vómitos y diarrea y mucha repercusión en la piel. Entonces, donde el alergeno toma contacto es donde van a tener más manifestación local. Si fue comida, prepárense para un montón de vómitos y diarrea secretora y demás, porque tienen metros y metros de intestino para poderse edematizar, ¿sí? También puede ser que tenga dos de los siguientes, ¿sí? Cuando se conoce el alergeno al cual el paciente es alérgico, digamos, ¿sí? Entonces, que tenga síntomas en la piel o en la mucosa, que tenga síntomas respiratorios, que tenga hipotensión después de haberse expuesto, o que tenga síntomas gastrointestinales, ¿sí? O tres, el tercer criterio es que le haya bajado la presión arterial después de exponerse a un alergeno conocido. Estos tres son los tres criterios mayores para la anafilaxia, ¿sí? Entonces, que le haya empezado la enfermedad rápidamente, con compromiso de la piel, las mucosas, ¿sí? Esto incluye compromiso respiratorio y compromiso de la vía aérea, que si se conoce o se sospecha un alergeno, pueda tener compromiso de la piel, compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular o compromiso digestivo, y si no, que tenga caída de la presión arterial después de haberse expuesto al alergeno. Todos estos son criterios mayores para el diagnóstico de la anafilaxia. Y tengan en cuenta que puede ser que le baje la presión o que haga síncope, ¿sí? Entonces, ojo con los síncopes inexplicados, porque también pueden deberse a anafilaxia. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para la reacción alérgica grave? Es decir, para aquella que tiene compromiso de la vía respiratoria y o compromiso cardiovascular. El tratamiento es adrenalina. No es corticoide, no es antihistamínico. Es adrenalina. ¿Cómo se administra? 0.5 miligramos de la ampolla que ustedes usan para el paro cardíaco, es decir, la mitad de la ampolla. La ampolla de adrenalina que usamos para el paro viene 1 miligramo en 1 mililitro. Bueno, medio miligramo, que es medio mililitro, para un adulto, en la cara anterolateral del muslo, ¿sí? Intramuscular, en la cara anterolateral del muslo. ¿Por qué queremos adrenalina? Porque la adrenalina es el único fármaco que ha mostrado bajar la mortalidad en la reacción anafiláctica severa, es decir, en aquella que tiene compromiso de la vía respiratoria y o compromiso cardiovascular. ¿Por qué? Porque es un potente vasoconstrictor e inotrópico, ¿sí? Por eso mejora la función cardiovascular y tiene un potente efecto broncodilatador y dilatador del músculo liso de la vía aérea grande. Por lo tanto, va a ser la herramienta que yo tengo para que no progrese la obstrucción de la vía aérea. Ninguna otra medicación la reemplaza. Es ampliamente subutilizada, la gente tiene miedo de inyectar adrenalina, y por supuesto que tiene eventos adversos. Los más frecuentes tienen que ver por el estado adrenérgico del paciente, ¿sí? Va a tener muchos temblores, ¿sí? Dolor de pecho, arritmias, taquiarritmia, y puede tener un absceso glúteo, si ustedes no, o glúteo o en el muslo, si ustedes no realizaron una buena antisepsia, ¿sí? Esos son los eventos adversos. Pero
No existen contraindicaciones absolutas para el uso de la adrenalina en la anafilaxia, porque si tiene compromiso cardiovascular o tiene compromiso de la vía aérea, no hay ningún otro tratamiento que pueda salvarle la vida al paciente. Profe, una pregunta. Vale. Con respecto a la adrenalina en pacientes hipertensos, digamos que no sería lo más indicado. ¿Ahí cómo se podría proceder? ¿Lo mismo? Se va a ir a 250 de sistólica el señor cuando le inyecte la adrenalina. Después ves. Es el único tratamiento que hay para este paciente. O sea, si tiene compromiso cardiovascular, es decir, si tiene shock o tiene compromiso en la vía aérea, lo que le va a salvar la vida es la adrenalina. Entonces, no existen contraindicaciones absolutas para darle adrenalina en anafilaxia. Vos me podés decir, che, este señor tiene una fibrilación auricular, se te va a ir a 300 por minuto, pero es lo único que tenemos por ofrecerle. Si tiene shock o compromiso cardiovascular. Si no tiene ninguna de las dos, no. ¿Estamos bien? Profe, perdón. Y Dale. entonces, si dado el caso con el paciente, vuelvo al caso de la hipertensión, Sí. si este paciente entra en un shock, digamos, que tenga que ver con hipertensión, Sí. puntualmente, ahí la anafilaxia, ¿cómo seguiría? O sea, me deja la duda. Es que, digamos, si no haces nada, se va a morir, se va a obstruir la vía aérea y vos lo vas a recibir profundamente chocado. Así que la hipertensión no debería generarte mayor problema. Por supuesto que cuando vos le des la adrenalina, la presión le va a subir y le va a subir un montón. Bueno, después veremos cómo le manejamos la presión arterial. Normalmente le va a terminar bajando sola porque la adrenalina hace efecto inmediato y después se va bastante rápido. Pero no dudes en utilizarla. Le va a dar hipertensión, le va a dar taquicardia, le va a dar dolor de pecho o lo que fuere, pero si no, va a obstruir la vía respiratoria, digo, como diría mi abuela, va a cerrar la glotis y va a morir ahogado. ¿Sí? Entonces no tenés opción a la hora de administrarla. Perfecto, profe. Gracias. No hay por qué. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo una duda. Dele. Por ejemplo, el caso clínico de este chico que comió, por ejemplo, el chocolate con maní. Sí. Además de vos administrarle la adrenalina, ¿le lavas la boca de alguna manera o algo para sacarle todo el alergeno o no? Bien, buena pregunta. A ver, cuando lo ingirió, no, ya perdiste. ¿Sí? O sea, Claro. cuando lo ingirió, ya perdiste. Ahora, si lo que tiene es, por ejemplo, un aguijón en la piel y tenés una pincita para retirarlo, con cuidado para que no libere más veneno o lo que fuera, retíralo. Si tiene, no sé, está en contacto, no sé, se pegó en la piel no sé, una figurita y esa figurita o eso que se pegó en la piel es lo que le está provocando la reacción alérgica, sacáselo. Siempre es muy importante que no tenga más contacto con el alérgeno. Pero digamos que lo que comió ya lo comió. Pero si es algo que se pueda retirar, por supuesto, sácalo. Y está muy bien tu observación porque nos pasa con la medicación, ¿sí? Che, nos parece que tiene una reacción alérgica a la amoxicilina. Bueno, listo. Ponele una vía del otro lado al paciente y volale la vía con la tubuladura y todo lo que tenía amoxicilina en contacto con el paciente. Pero no le saquen la vía de la amoxicilina antes de ponerle otra vía, porque por ahí no lo pueden tratar después al paciente, no le pueden pasar líquidos o lo que fuere, ¿sí? Pero si ustedes tienen un alergeno en contacto con el paciente, hagan lo imposible por sacarlo rápidamente. Buena observación. Perfecto, gracias. No hay problema. Bien, muy bien. ¿Cuáles son los tratamientos de segunda línea? Los tratamientos de segunda línea básicamente son los antihistamínicos y los corticoides, ¿sí? Nunca deben reemplazar ni preceder a la adrenalina. ¿Cuándo le voy a dar adrenalina, antihistamínicos y corticoides? Se los voy a dar cuando no hay compromiso cardiovascular, o sea, cuando no tiene shock ni compromiso de la vía respiratoria, y se los voy a dar, si no, cuando ya le di la adrenalina y el paciente se está mejorando. Entonces, bueno, listo, ya le di la adrenalina, le agrego antihistamínicos y corticoides porque podría ser que lo ayuden a la mejoría sintomática, ¿sí? Pero nunca debe pasarle primero el corticoide y el antihistamínico y después la adrenalina, ¿sí? O sea, nunca retrasar la adrenalina. Antihistamínicos pueden usar lo que ustedes quieran. Habitualmente usamos antihistamínicos no selectivos, de los que provocan sueño, como la difenhidramina, ¿sí? Pásenlo lento, provoca un poco de rigidez, el paciente se siente medio raro. Y corticoides pueden usar lo que ustedes quieran.
habitualmente con 200 miligramos de hidrocortisona va a estar bien. Si le quieren pasar 400 es un montón, pero va a estar bien, ¿sí? Pero recuerden, primero va la adrenalina. Si usan antihistamínicos, siempre antihistamínicos de estos que no son selectivos, de estos que provocan sueño, que hacen bajar un poquito al paciente, y corticoides, lo que ustedes quieran, ¿sí? La hidrocortisona es como el que más fácil pueden pasar por vía endovenosa, hace efecto un poquito más rápido, dentro del tiempo que tardan los corticoides. Acuérdense que el corticoide es una droga lenta, per se, implica la síntesis de proteínas y demás, por lo tanto es una droga lenta en hacer efecto, ¿sí? Siempre el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, esto es muy importante, hay un montón de trabajos que mostraron que los pacientes que tienen shock anafiláctico y estaban en cualquier posición que no fuera decúbito dorsal tenían mayor mortalidad, entonces siempre tienen que estar acostados, ¿sí? Pónganle 2 vías cortas y gruesas y pónganle mucho líquido. Acuérdense que este paciente con shock anafiláctico va a tener mucha vasodilatación, por lo tanto va a tener shock distributivo, después vamos a charlar un poquito de eso en una próxima clase, y este paciente va a tener mucha de esta vasodilatación, va a haber más aumento de la permeabilidad vascular, se van a ir las proteínas, ¿sí? Van a arrastrar agua, va a estar muy edematizado, pero con una pérdida del volumen relativo. Por lo tanto, estos pacientes requieren 2 vías cortas y gruesas y mucho líquido, ¿sí? Es parte del tratamiento del shock anafiláctico darle mucho líquido, ¿sí? Y llegado el caso de que después de 2 dosis de adrenalina el paciente no mejore, podríamos colocarle la adrenalina en infusión, ¿sí? Así que, nada, ténganlo en cuenta también. Fuera del hospital no le pongan adrenalina en infusión porque tiene que ir por bomba y es un riesgo poner adrenalina endovenosa, ahora sí es un riesgo enorme, pero pueden hacer hasta 2 dosis sin problemas de adrenalina intramuscular fuera del hospital o en la guardia hasta que le puedan conseguir la bomba de infusión y todo para pasar la adrenalina. Profe, vos Sí. ponés la adrenalina, ¿cuánto esperás para la segunda dosis? Lo mismo, 3 a 5 minutos como máximo. Bien. Como regla general, para que ustedes lo tengan en cuenta, ningún medicamento que se use en la emergencia tarda más de 5 minutos en hacer efecto. Entonces, ustedes me van a preguntar siempre cuánto espero, yo siempre les voy a decir 3 a 5 minutos, porque si es un medicamento que tarda más de 5 minutos en hacer efecto, no es de emergencia. Bien. ¿Sí? O sea, no, los que hacemos emergencia somos ansiosos, así que todo tiene que pasar ahora, básicamente. Muy bien, buenísimo. Para los que nunca hayan visto esto es un EpiPen. ¿Sí? Doc, una pregunta Sí. antes de pasar. Dale. Me habían mencionado hace un tiempo de que se podía dar corticoide por vía inhalatoria, tipo, por ejemplo, en una, no me sale ahora, En una cuando crisis se- asmática. una crisis asmática, ¿eso es posible? Para el tratamiento de emergencia, no. Ni para la anafilaxia ni para la crisis asmática. Porque acuérdense que, de vuelta, el corticoide, sin importar la vía en la cual ustedes lo den, tiene que sintetizar proteínas y ahí empezar a hacer efecto antiinflamatorio. Entonces, el corticoide inhalado habitualmente lo usamos como parte de la profilaxis de la crisis asmática. Puede tener algún lugar en el agudo, pero es un tratamiento coadyuvante. O sea, vos acá, si querés darle un corticoide inhalado, podés ayudarlo con un corticoide inhalado, pero no va a cambiar nada. O sea, no va a cambiar el manejo agudo. Si necesita adrenalina, es adrenalina. Y en la crisis asmática lo mismo. Le vas a poner el salbutamol, le vas a poner el hipatropio, ¿sí? Le vas a poner corticoides sistémicos, y si le querés agregar corticoides inhalados y le querés agregar un antileucotrieno, ¿sí? Montelucas o alguno de esos, en algunos casos lo podés ayudar. Pero el tratamiento de la agudo de la crisis asmática son broncodilatadores y corticoides sistémicos, ¿sí? El resto son adyuvantes. Muchas gracias. No hay por qué. Lo mismo acá en la crisis, en la reacción anafiláctica, a veces nos pasa que tienen broncoespasmo, o sea, vos los ocultás, están silbando, y también los nebulizás con un poco de salbutamol. Y seguro los va a ayudar, pero lo que no tiene que pasar es que le pongas salbutamol en vez de adrenalina, porque lo que le va a salvar la vida del compromiso de la vía respiratoria es la adrenalina. Muy bien.
Buenísimo. Esto que están viendo en fotos, por si no vieron nunca uno, es un EpiPen, ¿sí? Es un autoinyector de adrenalina. Vienen de adultos y vienen pediátricos. Esto está diseñado para que el propio paciente se lo pueda administrar. Los pacientes que han sobrevivido a un shock anafiláctico, es decir, a una reacción anafiláctica grave con compromiso de la vía respiratoria o con compromiso cardiovascular, deben tener prescripto un EpiPen, ¿sí? O sea, esto es obligatorio que nosotros lo hagamos. Y deben tener entrenamiento en su uso, ¿sí? Los alergistas y los que hacemos emergencias y demás, yo trato de prescribirlo siempre y hago lo imposible porque el paciente lo consiga. Todos tenemos simuladores para enseñarle al paciente a aplicárselo. Porque el EpiPen, lo que tiene de lindo, es que el paciente no ve la aguja, ¿sí? O sea, el paciente se lo apoya en la pierna, como ustedes están viendo en la imagen, aprieta y la aguja sale de adentro, porque lo que le genera mucho miedo al paciente es clavarse una aguja él mismo. Acá esto es como una brochadora directamente. Se lo aprieta y sale la aguja, y se lo tiene que mantener apretado para que se inyecte el líquido, ¿sí? Pero no tiene que cargarlo, no tiene que hacer nada. Se lo aprieta, sale la aguja, lo pincha y se inyecta el líquido, ¿sí? Esto hoy por hoy es bastante. Hoy no sé cuánto salen, ¿sí? La semana pasada estaba algo de 80.000 pesos, pero es una herramienta que permite que el propio paciente se salve su vida. Por lo tanto, si alguien sobrevivió a una reacción anafiláctica con compromiso de la vía respiratoria, no les voy a decir que es una obligación legal, pero digo, es una obligación, si se quiere, moral, decir, bueno, yo le salvé la vida hoy con adrenalina, pero podría no estar la próxima vez. Por lo tanto, usted tiene que tener un EpiPen, ¿sí? Y de a poquito las obras sociales se están viendo obligadas a cubrirlo. Cuando vos en la receta le pones paciente que ha tenido reacción alérgica grave con compromiso de la vía respiratoria que requirió adrenalina, indico EpiPen, es muy difícil que no se lo den. A algunos le dan una ampolla de adrenalina y una jeringa, pero no es la idea, justamente. O sea, si el paciente se está muriendo ahogado y tiene que romper la ampolla de adrenalina, cargar la jeringa, cargar media ampolla de una jeringa de 1 mililitro, bueno, nada, es un lío, ¿sí? Entonces es importante que de a poco empecemos a insistir con el EpiPen, que es una buena herramienta. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Yo les tengo una. Yo les estoy diciendo todo el tiempo compromiso de la vía respiratoria. ¿Cómo se dan cuenta si alguien tiene una reacción anafiláctica y tiene compromiso de la vía respiratoria? Porque hay edema de glotis. Ok, ¿y cómo te das cuenta que hay edema de glotis? Y observando la vía aérea. Tiraje. Ok, a ver, yo podría... Estridor. Muy bien, yo podría hacer una observación directa de la vía aérea, pero no es fácil meterle el laringoscopio a alguien que está despierto. Entonces, probablemente no sea lo que tengo más a mi disposición. Sí, signos clínicos. Y ustedes están diciendo, uso de músculos accesorios, muy bien. ¿Qué ruido me dijeron? Sibilancia. Como estridor. Estridor. El estridor es como si fuera la sibilancia de la vía aérea alta, ¿sí? O sea, el estridor significa que hay obstrucción de la vía aérea alta, ¿sí? Puede haber sibilancias también, pero si hay estridor, es un signo de obstrucción de la vía aérea alta. ¿Qué otro signo? Aleteo nasal. Bueno, más que nada en los chicos. ¿Qué más? Cabeceo también. ¿La tos? Bueno, está bien, todo lo que tenga que ver con mejorar de alguna forma la mecánica ventilatoria. ¿Qué más? ¿La tos? Muy bien, tos y cambios en la voz, ¿sí? Entonces vos estás hablando con el paciente y de repente el paciente está cada vez hablando más ronco o cada vez con voz de pito. Bueno, claramente está obstruyendo la vía respiratoria, ¿sí? Ese paciente no puede esperar. Imagínense, acuérdense de las 2 cuerdas vocales, como vimos en el video que yo les había mostrado ayer, las 2 cuerdas vocales, en el medio, ese espacio es la glotis propiamente dicho. Acuérdense que la glotis es el espacio entre ambas cuerdas vocales. Esas cuerdas vocales se dematizan, ese tejido de la laringe se dematiza, y si ustedes no actúan rápidamente, llegado el caso no se va a poder intubar. Entonces, la única opción es hacer una vía aérea quirúrgica, ¿sí? Entonces, yo tengo que llegar antes de eso. Yo no quiero intubar a este paciente y mucho menos quiero hacer una vía aérea quirúrgica. Yo quiero llegar con la adrenalina y detener la progresión del edema. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro?
Sí, profe. Muy bien. No le tengan miedo a la adrenalina en la anafilaxia. Van a salvar un montón de vidas, ¿sí? Si ustedes me preguntan, a mí me pasa, yo a veces trabajo bastante con los policías, los bomberos y demás, y tratamos de hacer cosas piola juntas. Y a veces te dicen, bueno, yo no soy médico, pero no sé si tendría que tener alguna medicación. Y si ustedes me preguntan, básicamente para salvar vidas, deberían tener, no digo que tengan que hacerlo, pero si ustedes me preguntan, hay 3 medicaciones para salvar vidas, ¿sí? El midazolam, que les va a servir para detener una convulsión, ¿sí? La adrenalina, que les va a servir para la reacción anafiláctica, y la aspirina para bajar la mortalidad en el síndrome coronario agudo. Eso no debería faltar nunca en ningún botiquín de emergencias, ¿sí? Si vos querés salbutamol para una crisis asmática, para poderlo aliviar, buenísimo, perfecto. Pero si vos me querés preguntar, 3 medicamentos que tendrían que estar a la mano en un lugar remoto, yo mañana me voy al Champaquí o lo que sea, bueno, vos te vas al Champaquí, no tenés adrenalina y el paciente compromete la vía aérea, muerte. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que estar muy firmes y no negarle la adrenalina a nadie, porque la gente se muere por no darle adrenalina. Yo he presenciado y me ha tocado tratar de ir a intubar pacientes que han estado 45 minutos recibiendo corticoides y antihistamínicos hasta que entraron en paro respiratorio, con estridor y demás, y tener que abrirles el cuello por no poder intubarlos por lo avanzado que estaba el compromiso de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, no se duerman, no le tengan miedo a la adrenalina, sepan que por supuesto no se la queremos dar a un enfermo cardíaco, un hipertenso, lo que sea, pero es la adrenalina en alguien que tiene compromiso de la vía respiratoria o shock, es la diferencia entre la vida y la muerte. Muy bien, bárbaro. ¿De anafilaxia, alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Muy bien, buenísimo. Muy bien. Bueno, para terminar, un recordatorio chiquitito de sepsis, ¿sí? No vamos a ir muy profundo en esto, ¿sí? Simplemente, ¿quién se animaría a decirme qué es la sepsis? Sin tanta definición, ¿quién se animaría a decirme qué es la sepsis? Recuerdo algo de que era una respuesta exagerada del sistema inmunológico y generaba daño en los sistemas. Muy bien. ¿Y provocada por qué? Por Una algún infección. microorganismo. Muy bien, provocada por una infección. Perfecto. Entonces, ¿qué es la sepsis? Es una respuesta desproporcionada y desregulada de tu organismo, del huésped, hacia una infección. Entonces, en vez de agarrar esa infección urinaria y combatirla localmente, qué sé yo, le tiró con todo lo que tenía. Eso determina que muchas veces es la misma respuesta inflamatoria la que le causa el daño multiorgánico al paciente. ¿Sí? La sepsis es un poco el eslabón perdido del impacto sistémico de las infecciones. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando ustedes estén de guardia, va a ser una consulta muy común que les van a traer al viejito de 80 años que tiene una infección urinaria y está desorientado. ¿Lo vieron a esto alguna vez? Que un médico te diga, che, no, trajeron un viejito desorientado. Bueno, hacer una orina que seguro tiene una infección urinaria. ¿Les pasó alguna vez? Pensé que iban a saltar todos a decirme que sí. Bueno, lo van a ver. Van a ver No, que sí. pero se escucha frecuentemente que Muy bien. Y si uno lo piensa objetivamente, ¿qué tiene que ver una infección urinaria con la desorientación? y que hay alteración del sensorio de la persona. ¿Por qué? Sí, pero porque tienen menos. No. Iba a decir una cosa que no tenía nada que ver. Dale. No. Entonces, ¿cuál es el punto de contacto entre la infección urinaria y el trastorno del sensorio? Y la disfunción Dale. multiorgánica. Muy bien, es la disfunción multiorgánica, perfecto. Es ese organismo tratando de contener la infección, haciendo una respuesta descontrolada, excesiva, que provoca daño en múltiples órganos, incluido compromiso neurológico, radicales libres, neurotoxinas y un montón de cosas, y que al estar disregulada no sabe cuándo parar. O sea, es una respuesta que
hasta que no esté por completo solucionado la infección del paciente, no va a parar. No va a decir, che, estoy dañando el cerebro, paremos acá. No, controlemos, no. No va a parar hasta que no se haya erradicado lo que disparó esa respuesta inflamatoria. ¿Sí? Esto recuérdenlo, porque la sepsis es un poco el asesino negado de los pacientes clínicos. ¿Sí? ¿De qué se murió? Se murió de una neumonía. Es medio difícil morirte de una neumonía en el 2023. Te conecto a ventilación mecánica. Digo, sí, por supuesto que en la época del COVID tuvimos muchos pacientes que se quedaron sin pulmones y se volvieron inventilables. Muchos de estos, o gran parte del daño, de la fisiopatología, del daño que provocaba el COVID, era daño inflamatorio. El COVID es un modelo interesante de sepsis. Pero hoy por hoy es raro. ¿De qué se murió? Se murió de infección urinaria. Es raro morirte de una infección urinaria en el 2023 con la cantidad de antibióticos que tengo por ofrecerte. Sin embargo, todos estos pacientes que se murieron de una infección de piel y partes blandas, ¿sí?, en realidad se murieron de sepsis, ¿sí? Se murieron de esta respuesta desproporcionada y disregulada a la infección, ¿sí? ¿Cómo la puedo reconocer? Básicamente la voy a reconocer, primero porque sospecho que el paciente tiene una infección, y segundo, porque tiene impacto en los diferentes órganos. Entonces, más allá de que ustedes se acuerden de los criterios de sepsis o no, que cambian todo el tiempo, ustedes piensen, si falla el sistema circulatorio, ¿qué va a tener? Bueno, taquicardia, hipotensión y qué sé yo. Bueno, si tiene una infección y taquicardia y hipotensión, seguro tiene sepsis. Si falla el sistema respiratorio, ¿qué va a tener? No, bueno, va a tener desaturación, mala mecánica respiratoria, qué sé yo. Bueno, tiene sepsis. Si falla el sistema nervioso, bueno, va a tener deterioro del sensorio, tiene sepsis. Si falla el sistema hematológico, bueno, va a tener plaquetopenia o aumento del número de las plaquetas, va a tener coagulación intravascular diseminada, va a tener anemia, va a tener un stop medular. Perfecto. Si falla el sistema nervioso autónomo, va a tener fiebre descontrolada o va a tener hipotermia. Bueno, entonces, ustedes piensen qué es lo que podría fallar en cada órgano y si tiene falla de varios órganos más una infección, tiene sepsis. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí, sí. Ok, buenísimo. Hace unos años hablábamos de un score rápido que se llama Quick SOFA o Q-SOFA. Básicamente es un score que tenía en cuenta tres circunstancias, ¿sí? El estado neurológico del paciente, ¿sí?, la frecuencia respiratoria y si tenía hipotensión. Ese criterio se usaba como un screening de sepsis, ¿sí? Entonces vos decías, che, bueno, el abuelito tiene infección urinaria, buenísimo. Neurológicamente, ¿cómo está? Está bien. ¿Tiene hipotensión? No tiene. ¿Cuánto respira? 18 por minuto. Bueno, no tiene sepsis. El abuelito tiene infección urinaria. ¿Cómo está? No, tiene hipotensión y tiene estado mental alterado. Bueno, tiene sepsis. El Quick SOFA parecía como una herramienta para que todos habláramos el mismo idioma. Sin embargo, en los últimos años nos dimos cuenta que le pedimos mucho al Quick SOFA y que había muchos pacientes que podían tener sepsis aunque no tuvieran ninguno de esos tres componentes, ¿sí? Porque tenía infección urinaria y 35 grados de temperatura y 50.000 blancos. Entonces tenía sepsis, ¿sí? Y el Quick SOFA no me servía para descartar la sepsis. Sí me sirve para confirmarla. Entonces, si de vuelta yo tengo el abuelito con infección urinaria y tiene hipotensión y taquipnea, tiene sepsis, ¿sí? Pero pareciera que al Quick SOFA le habíamos pedido mucho. Entonces, ustedes van a leer que el Quick SOFA se dejó de usar. En realidad, no debe usarse para descartar la sepsis. Más sí, tranquilamente puede usarse para confirmarla, ¿sí? O sea, si tiene puntaje en el Quick SOFA y una sospecha de infección, seguro tiene sepsis. Pero si tiene 0 en el Quick SOFA, también podría tener sepsis, ¿sí? El Quick SOFA es una versión cortita de un score que se llama SOFA, que usamos en terapia intensiva, que incluye un montón de parámetros clínicos y de laboratorio, ¿sí? Pero el Quick SOFA es una herramienta rápida como para que ustedes confirmen el diagnóstico, no para que lo descarten. Hay algunos pacientes que van a ir al shock séptico, que son pacientes que van a requerir líquidos y vasopresores para poder mantener la presión arterial. Los pacientes que requieren vasopresores para poder mantener la presión arterial
son los pacientes que vamos a decir que están en shock séptico. Si ustedes tuvieran un paciente hipotenso con una infección urinaria, por ejemplo, que le pasaron líquido y se estabilizó la presión, no está en shock séptico. Ahora, si ustedes le pasan líquido y no se estabiliza y le tienen que poner inotrópico, ahí está en shock séptico. ¿Sí? Igual todas estas definiciones cambian todo el tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Excelente. Bien, buenísimo. Ok. Guía de sepsis. Yo después se las voy a compartir. Tendría que buscarla si la tengo en castellano. Seguro la tengo en inglés. ¿Sí? Guía de sepsis. Muy importante, concepto fundamental de la guía de sepsis. La sepsis y el shock séptico, ambas cosas, o sea, el que tiene hipotensión con requerimiento de vasopresores y solo el que tiene sepsis también, sin deterioro de la función hemodinámica, son emergencias médicas y deben ser tratados y resucitados inmediatamente. La sepsis es una emergencia. ¿Sí? El paciente que tiene infección de piel y partes blandas y taquipnea es una emergencia. El tratamiento de esta emergencia tiene varias cosas, pero una de las cosas que tiene que ocurrir es la administración precoz de antibiótico. El antibiótico en el paciente que tiene sospecha de sepsis, ¿sí? O que tiene shock séptico, debe ser administrado dentro de la primera hora. Y no es dentro de la primera hora de que el paciente lo acostamos en una cama. Es dentro de la primera hora del primer contacto médico. Entonces, si lo vimos en la ambulancia, el paciente tiene una hora para que le inicie, desde que lo vimos en la ambulancia, para que le inicien el antibiótico en el hospital. Si el paciente vino al hospital y estuvo haciendo media hora de fila en el triage, y nosotros lo recibimos media hora después de que la enfermera le constató la infección de piel y partes blandas, y los 130 de frecuencia cardíaca y los 80 de sistólica, tengo media hora para administrar el antibiótico. Entonces, la sepsis es una emergencia. Parte del tratamiento de la sepsis, la parte más importante, es suprimir rápidamente el agente infeccioso para que se logre contener lo más rápidamente posible la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria no va a contenerse hasta que no se detenga el proceso infeccioso. ¿Sí? ¿Esto queda claro? ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. Muy bien, buenísimo. Si yo tengo shock o tengo una alta sospecha de sepsis, tengo que dar el antibiótico en una hora. Si yo no tengo shock y la sepsis no está tan confirmada, bueno, puedo estudiar un poquito al paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pancreatitis podría despertarme lo mismo, ¿no? Podría despertarme los mismos signos y síntomas, taquicardia, hipotensión y demás, y no es un proceso infeccioso que requiere antibióticos, ¿sí? Y no sería sepsis, ¿tá? Porque la sepsis, por definición, es provocada por un agente infeccioso. O sea, que el paciente se haya inflamado por una pancreatitis o por una fractura o por una quemadura, si no está infectado, no es sepsis. Y esto no solo es semántico, porque hay bacterias fundamentalmente que tienen mayor capacidad de disparar esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, digamos que la respuesta inflamatoria provocada por el agente infeccioso, por la sepsis, es muy distinta a la respuesta inflamatoria que provoca la pancreatitis o que provoca una fractura o una quemadura, ¿sí? Entonces, si ustedes sospechan, si tiene shock y tiene sospecha de sepsis o tiene una fuerte sospecha de sepsis, tienen que darle el antibiótico dentro de la primera hora. Si ustedes no están seguros y el paciente está bien, bueno, pueden buscar, jugar un poquito en el diagnóstico, a ver si en realidad era una pancreatitis y no sepsis, ¿sí? Muy bien. Para completar el tratamiento de la sepsis, básicamente lo que tenemos que hacer son 5 cosas. Este es el paquete de la primera hora. Esto fue súper cuestionado. A mí me encanta, pero es súper cuestionado porque dice que en realidad ser tan agresivos pareciera que no cambiaría tanto el pronóstico de los pacientes. A mí me parece que si decimos que la sepsis es una emergencia, la sepsis es una emergencia. Entonces tenemos que ser muy agresivos. Este es el paquete de la primera hora, ¿sí? Dentro del paquete de la primera hora yo tengo que hacer 5 cosas. Tengo que tomarle muestras de sangre, incluyendo una muestra de lactato. Recuerden que el lactato es un marcador de metabolismo anaerobio.
¿sí? Y puede ser que el lactato sea el primer indicador de la sepsis. O sea, que el paciente tenga shock oculto, tenga el lactato aumentado y todavía no tenga tanta clínica. Entonces tengo que medirle el lactato. Tengo que tomarle hemocultivos. ¿Cuántos hemocultivos le tomo al paciente? 2. Por lo menos 2. Si yo sospecho, por ejemplo, que tiene endocarditis, más 3. Pero si no, por lo menos 2 hemocultivos. Tengo que medir el lactato, tomar hemocultivos. Una vez que tomé los hemocultivos, tengo que administrarle antibiótico de amplio espectro. Es tan malo dar el antibiótico tarde como dar un antibiótico que no le pegue al foco que yo estoy sospechando. Entonces, yo tengo que agarrar y decir, che, mira, es una infección urinaria que viene de un geriátrico, bueno, puede ser una infección urinaria resistente, ¿sí? Le va a tocar cefepime o pipertazo. O sea, eh, es una infección de piel y partes blandas, necrotizante, tiene aire abajo de la piel. Tengo que pensar en el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad, porque no era hospitalario. Bueno, le va a tocar banco, ¿sí? Entonces, si yo le pongo cefalexina, es lo mismo, o cefalotina, que es endovenosa, es lo mismo que si no le hubiera dado nada. Entonces, tengo que asegurarme de darle el antibiótico de amplio espectro. Con esto no quiero decir que le den cualquier cosa a cualquiera o que le den pipertazo, banco, mero a todo lo que anda por la vida, sino lo que les digo es que ustedes tienen un paciente muy grave, piensen cuál podría ser el foco. Si el paciente vino con dolor abdominal, bueno, listo, cubrile gram positivo, gram negativo y anaerobio, y cubrile pseudomonas también, ¿sí? Y después vemos qué era. Si era una colecistitis y nada más, la próxima dosis del antibiótico le podés bajar, y el paciente mejora, le podés bajar el espectro. Siempre hay tiempo de bajar el antibiótico, pero el tiempo de subirlo no existe. O sea, si vos empezaste dándole el antibiótico equivocado, perdiste tiempo, ¿sí? O un antibiótico que te quedaste corto, perdiste tiempo. Entonces, hay que tener mucha conciencia para decir, yo empiezo agresivamente con amplio espectro, pero a medida que voy teniendo más información, rápidamente voy achicando el espectro. ¿Sí? Muy bien. El cuarto paso es darle líquidos, ¿sí? Tengo que darle 30 mililitros kilos de cristaloides, o sea, de solución fisiológica o Ringer lactato, si el paciente tiene hipotensión o la medición del lactato es mayor a 4, es decir, que tiene shock oculto, ¿sí? 30 mililitros kilo durante 3 horas. Esto, después de la publicación de la guía, estuvo muy debatido y seguimos diciendo que es 30 mililitros kilo, pero ojo, si ustedes tienen una abuelita con insuficiencia cardíaca y demás, no son 30 mililitros kilo en 3 horas. O sea, vayan observándola, fíjense que no haga edemas y demás. O sea, no sean tan agresivos con los líquidos. Pero recuerden que la sepsis es shock distributivo. De vuelta, el paciente tiene mucha vasodilatación, va a perder líquido a través de ese aumento de la permeabilidad vascular, por lo tanto, está bueno que ustedes le pongan líquido a este paciente. Y si no le logran levantar la presión arterial, tienen que ponerle vasopresores, ¿sí? El vasopresor que le vamos a poner es noradrenalina, ¿sí? Pueden usar adrenalina, pueden usar noradrenalina en combinación con vasopresina, pero inicialmente le empezamos noradrenalina, que no es tan taquicardizante, no provoca tantas arritmias y es un potente vasoconstrictor, que es lo que el paciente necesita. Y acá falta una cosa muy importante. Si yo sospecho que este señor tiene, no sé, una gangrena de Fournier, ¿qué otra cosa tengo que hacer aparte de estas 5 cosas? ¿Debridar? El descubrimiento Muy bien, quirúrgico. meterlo a quirófano. Entonces, dentro de las 6 horas, si la fuente de la infección es algo que se pueda tratar quirúrgicamente, a más tardar dentro de las 6 horas, tiene que estar en quirófano, ¿sí? Decía un viejo profesor mío, ninguna bacteria es resistente a la hoja del bisturí. Por lo tanto, si ustedes le encuentran un terrible absceso glúteo, aparte de hacer todo esto, métanlo a quirófano, ¿sí? Y puede ser que venga el cirujano y les diga, che, pero no está tan estable, que yo. Esto es lo máximo de estable que va a estar. Hasta que no le drenemos el absceso, que es lo que está perpetuando la respuesta inflamatoria, no va a mejorar el paciente. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Este es un video cortito que me encanta. Dura muy, muy poquito. A ver si se ve.
Muy bien. El 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis. A mí es un tema que me gusta mucho. Vamos a hacer alguna jornada por Zoom en el hospital y demás, así que seguro les voy a pasar la invitación. Pero es muy importante que empecemos a pensar en la sepsis como una emergencia tiempo dependiente. Igual que el infarto de miocardio, el trauma grave y demás, la sepsis es una emergencia tiempo dependiente, ¿sí? Y no tienen que dormirse a la hora de tener un paciente con sepsis, ¿sí? Bueno, misión cumplida por hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿puede pasar también la bibliografía de la clase anterior? Sí, sí, sí. Para la vía aérea. Sí, perdonen que me demoré. No, no hay problema. Si no es esta noche, mañana ya les paso todo. Bueno, hoy llegamos hasta acá. La semana que viene, antes de dar la clase, vamos a hacer una pequeña telesimulación. Vamos a hacer unos casos con un simulador para poder practicar algunos de estos temas. ¿Sí? Vamos a resolver algún caso juntos. Y después nos vamos a encontrar, seguramente tenemos que arreglar y coordinar con los chicos de ALDE para poder hacer un encuentro presencial, para poder hacer la práctica de vía aérea, de RCP, de trauma y demás. Así que la semana que viene estén con ganas, con tiempo, porque seguro vamos a estar las 3 horas. La primera hora seguro vamos a hacer simulación y después vamos a hablar, creo que el tema, no me acuerdo, creo que era trauma, así que después seguimos con el tema de la semana que viene. Bueno, gracias, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe, gracias.